Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Me da gusto ver que ya está un gran número de hermanos aquí presentes. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 22. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Hasta ahí, hermanos, la lectura de hoy. Inclinen su rostro para que hagamos una oración. Señor, gracias porque podemos estar reunidos en esta tarde, en familia, en tu presencia, para aprender de tu palabra y obedecerla. Vemos tu poder y soberanía en las lluvias, en los huracanes y terremotos. Sabemos que eres tú, Señor. Tu ira contra tus enemigos, que somos los pecadores,
Gracias porque nos mandas a arrepentirnos de nuestros pecados, a enderezar nuestros caminos, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora dejamos a nuestro hermano Gerardo que va en pie de alabanza y toda la iglesia lo acompañemos a darles los cantos y la gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Estemos siempre dispuestos y gozosos en nuestro corazón para alabar al Señor. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera alabanza, que es la número 54, por favor.
orden, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahora vamos a la alabanza número 53, por favor.
clamamos, cuán grande eres, Señor. Jehová estableció en los cielos su trono y su reina domina sobre todos. La siguiente alabanza es la número 92, por favor. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El siguiente alabanza es la número 96.
ciertos eventos que han despertado el interés en las personas
acerca de lo que algunos llaman el fin del mundo, el cambio de una nueva era. El 23 de septiembre, el día de ayer, fue uno de los días muy esperados precisamente por gnósticos, por las personas que practican algún tipo de misticismo, porque la constelación de Virgo estaba con el sol. Algunas situaciones que les anunciaban a ellos o el fin del mundo o el inicio de una nueva era, o entre algunos cristianos, yo quiero decirle que algunos pastores hablaban del rapto que iba a ser el día de ayer, o que iba a comenzar la gran tribulación. Y yo quisiera, hermanos, algunos de ustedes ya lo han escuchado, me refiero a los mensajes, a los estudios que hemos tomado sobre capítulos de los evangelios que son escatológicos o que hablan acerca de las cosas últimas. Algunos de ustedes ya estuvieron cuando tratamos Mateo 24 particularmente, algunos de ustedes no han estado, y quisiera, para quienes lo sabemos, recordarlo, y para quienes no lo saben, regresar a este pasaje de las Escrituras. Pedro, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 1, él le dice a la iglesia que se ciñan los lomos del entendimiento para que puedan tener su completa esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Hablar acerca de las últimas cosas requiere de ceñir nuestro entendimiento. Es fácil, hermanos, salir con teorías conspiratorias, es fácil decir esto que acaba de pasar significa esto, o el miércoles pasado, para quienes estuvieron en la reunión que tuvimos, les decía que en las redes circula un personaje que dice que es cristiano y que ha dado conferencias sobre Biblia y sobre muchas cosas, que trágicamente ha malinformado sobre todo a la iglesia, a algunos cristianos que creen en sus ideas de conspiración y del fin del mundo y todo eso. Alexander Bachman, algo así se llama este hombre. Realmente es lamentable cómo muchos hombres toman las escrituras para distorsionarlas, para sembrar temor, para distorsionar la escritura. Pedro es un hombre que llama a la iglesia con estas palabras: esfuércense para entender, esfuércense para entender. Ese es el llamado de nosotros como cristianos: esforzarnos a entender la escritura, lo que ha sido revelado, lo que ha sido enseñado, para que a partir de ahí nosotros podamos entender lo que está sucediendo, no a la luz de los conspiracionistas, no a la luz de los sensacionalistas, sino a la luz de lo que Dios ha revelado en los profetas, a través de los apóstoles y particularmente en la persona de su Hijo, que lo ha revelado con tal claridad que nadie puede decir que lo que Dios dijo es un enigma. Vamos a 3 pasajes de las Escrituras con el propósito de que nosotros podamos entender perfectamente el sermón de los olivos. Hay una diferencia entre el sermón del monte y el sermón de los olivos. Cuando nos referimos al sermón de los olivos, nos estamos refiriendo específicamente a Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. En estos tres pasajes son el mismo evento hablado, o más bien no hablado, sino descrito por 3 testigos diferentes: Mateo, Marcos y Lucas. No son 3 eventos diferentes. O sea, no es que esta enseñanza Jesús la dio en 3 momentos diferentes, sino que es el mismo evento narrado por 3 testigos diferentes. Así que vamos a estos versículos y quiero que comencemos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Escuche usted la lectura, Mateo capítulo 24, versos 1 al verso 3. El apóstol Leví o Mateo, relatando lo que Jesús dijo o escribiendo las palabras de Jesús, nos dice en su evangelio: saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios, la edificación del templo, y tomando entonces la palabra, Jesús les dice: ven todas estas cosas,
de verdad les digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y estando sentado, es decir, Jesús ya sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos aparte, en privado, preguntando: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13. Si usted tiene un separador, mantenga separados estos versículos que vamos a estar usando de manera intercalada para que usted se dé cuenta que Jesús y los discípulos están hablando de las mismas cosas en los tres pasajes que vamos a citar. Capítulo 13, verso 1 al verso 4. Saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Marcos capítulo 13, estoy en el verso 2. ¿Ves estos grandes edificios? De ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y sentándose en el monte de las olivas, frente al templo, ¿se da usted cuenta que estamos hablando del mismo acontecimiento? Ahora, Marcos es más detallista en que identifica a los discípulos. Frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado diciendo: observe usted la pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto esté a punto de cumplirse? Ahora, Lucas, capítulo 21. En el verso 5 en adelante, Lucas capítulo 21, verso 5 en adelante, tenemos el mismo evento. Mientras algunos le hablaban acerca del templo, cómo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, Jesús comienza a hablar, verso 6. De estas cosas que contempláis vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Verso 7. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estén a punto de suceder estas cosas? La única diferencia, quiero bosquejar esto que vamos a ver en dos puntos. Primero, la pregunta que hacen los discípulos, y segundo, la respuesta que da Jesús a esta pregunta. Quiero que noten que la única diferencia que encontramos en la pregunta que hacen los discípulos la encontramos en Mateo, porque básicamente Marcos y Lucas registran las mismas preguntas. Le voy a pedir a alguien de este lado, hermanos, que nos haga la pregunta, que lean ustedes la pregunta que hace Mateo. Me parece que aparece en el verso 3 o verso 2, Mateo 24, verso 2 o 3, donde los discípulos hacen la pregunta. Y alguien, hermanos de este lado, que nos haga la pregunta que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Así que vamos con las preguntas que Mateo registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. ¿Alguien las tiene, hermanos? ¿Sí? Gracias. Ahora, antes de ir a la pregunta que hace Marcos y que es similar a la de Lucas, nos encontramos con un detalle. Esto, hermanos, la pregunta que tenemos registrada en Mateo ha confundido a los estudiosos de la Biblia siempre. Porque aparentemente la pregunta que hacen los discípulos está formada de dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Pareciera que los discípulos están preguntando dos cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo sucederá lo que dices acerca de que el templo va a ser destruido? Y luego, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Pareciera que los discípulos están preguntando: ¿cuándo va a suceder la destrucción del templo y cuándo va a venir Jesús o cuándo se va a terminar el mundo? ¿Sí? Pareciera que los discípulos están haciendo dos preguntas
diferentes. ¿Sí? Una, la destrucción del templo; la segunda, la destrucción del mundo. Con base en esto, la mayoría de eruditos, sobre todo eruditos amileniales o postmileniales, entienden que una parte del relato de Jesucristo en Mateo 24 se refiere a la destrucción del templo y la otra parte se refiere al fin del mundo. Más adelante vamos a ver por qué encontramos ahí una inconsistencia, hermanos, y quiero decirle que más adelante, cuando lleguemos a ese punto, había algo que yo pensaba, yo creía también, que Mateo 24 se dividía en dos partes: la destrucción del templo y luego la segunda venida de Cristo al final de los días. Pero había algo que no me cuadraba y que me daba vueltas y me daba vueltas. Cuando ya presenté el mensaje con ustedes, ya lo vimos como lo creo ahora, teniendo mucha más evidencia bíblica. ¿Sí? Pero por eso quiero recordar lo que creemos, y los que no lo saben porque no estuvieron en esos estudios, que sepan cuál es la posición de la iglesia respecto a estos pasajes de las Escrituras. Cuando vamos a Marcos y a Lucas, vamos a escuchar la pregunta que hace Marcos. ¿Alguien puede leer la pregunta que hace Marcos? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Gracias. Tanto Marcos como Lucas tienen la misma pregunta: ¿cuándo pues serán estas cosas? Nuevamente, quiero preguntarles a ustedes, hermanos. Cuando Mateo, Marcos y Lucas registran las preguntas de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se están ellos refiriendo? A la destrucción del templo, porque ese es el contexto. Los discípulos están con el maestro y le dicen: maestro, ¿te das cuenta del hermoso edificio que Herodes nos ha construido? Lo grande que es, a diferencia del templo viejito que teníamos. Y Jesús les contesta: la verdad les digo que llegará el día y vendrán los días en que de esta construcción no quedará una piedra sobre la otra. Así que ellos se preguntan, no inmediatamente, quizá Jesús sigue caminando, salen del templo, caminan y llegan hasta el monte de los olivos, y los discípulos van pensando en estas cosas que Jesús les ha dicho. Cuando Jesús se sienta, ellos quizá lo intervienen antes de que él comience a hablar a gente que probablemente está reunida, lo intervienen y le preguntan: maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Obviamente el contexto es lo que nos acabas de decir cuando estábamos en el templo, la destrucción del templo. Y luego, ¿cómo sabremos que esas cosas van a suceder? Observen lo que dice Marcos y Lucas. Lucas dice: ¿y qué señal habrá cuando estén a punto de suceder estas cosas? Es decir, Marcos y Lucas nos enseñan que ellos estaban interesados por una sola cosa: ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Y qué señales nosotros podemos conocer de que el templo ya está por ser destruido? Eso nos enseña que Mateo, capítulo 24, los discípulos no están preguntando sobre el fin del mundo, sino sobre las mismas cosas. ¿Sí? ¿Qué señales habrá de tu venida? Es decir, tú vas a venir a destruir el templo. ¿Qué señales tendremos? Dice Marcos y Lucas de que el templo ya va a ser destruido, y Mateo lo enfoca de otra manera: ¿qué señales tendremos de que tú ya vienes a traer juicio sobre el templo? ¿Nota usted que los discípulos están hablando de las mismas cosas? Bien, no sé si está siguiendo usted el argumento que quiero presentarle. Todo va a estar basado en estos textos, siguiendo el desarrollo lógico, coherente, el primer significado del texto, sin salirnos de lo que Jesús está hablando. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, hágamelo saber para que pueda ser específico y claro al seguir el contexto o al seguir el argumento de Jesús en la enseñanza a sus discípulos. Lo único que quiero enfatizar: Mateo, Marcos y Lucas, principalmente Marcos y Lucas, nos enseñan que la pregunta de los discípulos a Jesús gira en torno a dos cosas: ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cómo sabremos que ha llegado ese momento? Piense usted, porque lo vamos a encontrar más adelante, que esos días eran comparados al alumbramiento de una mujer. Piense usted en una mujer primeriza,
que es su primer embarazo y por lo tanto su primer alumbramiento. Entonces esa mujer le pregunta a otra mujer experimentada, ¿cuándo sabes que ya van a nacer el bebé? ¿Y qué señales hay de eso? Que ya llegó el momento en que van a nacer el bebé. Entonces le comienza a decir, por las contracciones, porque son más frecuentes, porque hay estas características. Eso estaban preguntando los discípulos. ¿Cuándo es el momento en que el templo va a ser destruido? Casi dinos la fecha. Y también dinos las señales que va a haber de que ese momento ya ha llegado. Así que estamos hablando del mismo evento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Antes de seguir adelante, hermanos. Quiero enfatizar entonces que Jesús ni va a hablar del fin del mundo, ni está hablando del fin del mundo. Sí. Así es. La palabra fin en el griego es la palabra telos, que implica cuando algo llega a su cumplimiento. Lo que los discípulos estarían preguntando no es cuándo es el fin del mundo, sino cuándo es el fin de esta era, la era del templo judío. ¿Sí? La era del templo judío, con ello el fin de la era de los sacrificios, el fin de la era del sacerdocio. ¿Cuándo va a llegar el fin de esta era? ¿Sí? No el fin del mundo. Eso es lo primero que quiero poner en sus niños. ¿Sí? Se dan cuenta que lo que vamos a tratar de hacer es comparar escritura con escritura para que lleguemos a un entendimiento claro de lo que se está hablando. Si no comparamos escritura con escritura, entonces le vamos a dar cualquier significado a lo que Jesús está diciendo. Entonces podemos decir, si no comparamos la misma pregunta con lo que registra Marcos y Lucas, entonces podemos decir, los discípulos estaban hablando también del fin del mundo. Pero cuando vamos a otras escrituras, esas nos aclaran lo que había en la mente de los discípulos. Lo que a ellos les estaba dando cuentas es cómo es que el templo va a ser destruido. Tantos años en ser construido, tanto invirtió Herodes, tanta gloria la de este templo. Señor, dinos cuándo va a pasar esto. Eso es lo que les estaba dando cuentas en la mente de los discípulos. Ellos quieren saber cuándo va a ser destruido y cómo vamos a saber que su momento ya llegó, que su tiempo llegó. Hasta ahí estamos bien, hermanos. ¿Todo claro? Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y preguntar, hermano. Si no hay templo, se acaba el sistema sacrificial. Sí. Y a eso se refería, el fin del sencillo. Esa era exactamente caracterizada por templos, sacerdocio y sacrificios. Sí. Recuerden que incluso en la cruz, la Biblia dice, el Evangelio dice que el velo fue rasgado, pero el templo no cayó. Es decir, siguió habiendo sacerdocio y por lo tanto siguió habiendo sacrificios. Los discípulos están preguntando por el fin de esa era. Ahora, vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo la podemos comprender en algunos aspectos. Número uno, sucesos remotos. Porque el Señor Jesucristo les habla de cosas que van a pasar, pero les advierte, no es el fin de qué? Del templo, ¿sí? Van a ver estas situaciones, pero no es el fin. No el fin del mundo, sino el fin del templo. Recuerden, ellos están hablando de un tema particular. Ellos no están hablando de, Señor, ¿y los terremotos en México? Sí, van a pasar, pero no se preocupen, no es el fin. No, ellos están hablando de un tema específico, el templo. El templo. Me temo que los discípulos no nos tenían en su mente cuando hacían esa pregunta, mis queridos hermanos. Yo estaba pensando en México, en Puebla, en Tehuacán. Mire, a veces cuando yo veo eso de que dicen las profecías se están cumpliendo en nuestro tiempo, digo, somos demasiado soberbios como para decir, somos una generación tan importante que ahora todo lo que la Biblia dice precisamente en nuestro tiempo se está cumpliendo. Somos tan soberbios y nos damos tanta importancia y no entendemos que Jesús no está hablando en nuestro tiempo, está hablando a la iglesia, a los discípulos del primer siglo y les está enseñando algo que ellos deben saber. Desde luego, la Biblia tiene aplicación para nosotros en estos días.
pero vamos a ver cómo se aplica a nosotros. Vamos a entender la respuesta de Jesús en estos aspectos. Sucesos remotos, acontecimientos que deben suceder, pero que no son inmediatos a la destrucción del templo. Segundo, indicaciones directas, es decir, señales que sí anuncian el fin del templo o la destrucción del templo. Dos aspectos que vamos a ver: sucesos remotos y señales directas. Por ejemplo, en el verso, si ustedes están en Mateo 24 o en Marcos 13 o en Lucas 21, yo voy a partir de Lucas 21. En el verso 8 comienza la respuesta del Señor Jesucristo: mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, no vayan en pos de ellos. Ahora, en el caso de Mateo se nos mejora el panorama refiriéndose a, o explicando a qué se refiere Jesús cuando dice vendrán muchos diciendo yo soy. Mateo capítulo 24, verso 5: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Déjenme hacerle una pregunta: ¿qué pueblo esperaba y sigue esperando el Mesías? ¿Tiene algún significado esto para los mexicanos? No. Efesios capítulo 2: los gentiles eran extranjeros y ajenos a las promesas. Le dio Dios promesa a los mexicanos de que un Mesías vendría a salvarlos. Así que de repente aparece aparece el Papa y dice, él es el anticristo. Operará en un espíritu anticristo, pero él no puede ser el anticristo porque ¿qué pueblo gentil está esperando un Mesías? No estoy diciendo que el Papa sea un hombre santo, él es un engañador, un mentiroso. Pero no puede ser un Mesías porque el pueblo gentil no está esperando un Mesías. ¿Cómo te van a engañar de algo que no estás esperando si no tienes esa promesa? Así que Jesús está hablando a su pueblo, a los que sí estaban esperando al Mesías. Ahora viene Jesucristo, Él es rechazado, Él es llevado a la cruz, Él asciende y muchos del pueblo judío no quisieron reconocer a Jesús como Mesías, pero Jesús dijo, de aquí en adelante, hasta que el templo sea destruido, de aquí en adelante yo me voy a ir y van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo, a mí me rechazaron y a ellos los van a seguir. Ustedes no los sigan a ellos porque saben bien y me conocen bien a mí. Ahí sí tiene sentido la aparición de falsos cristos. En ese tiempo, no en el nuestro. ¿Sí me está entendiendo? Es obvio que toda religión que no predica el Evangelio es anticristiana, pero Jesús está hablando de hombres que se quieren hacer pasar por Él, que vienen a un pueblo que ha recibido las promesas del Mesías. Por eso es que es importante, Jesús le dice a los discípulos, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán, y en el verso 6, oirán de guerras, de rumores de guerras, miren, no se alarmen porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? Del templo. El fin del templo. Acuérdense que Jesús les dice, estas cosas van a suceder, ustedes van a ver falsos cristos, van a ver guerras y rumores de guerras, pero esto no significa que el templo ya va a ser destruido, porque esa fue la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo va a ser destruido el templo y qué señales tendremos de que el templo ya va a ser destruido? ¿Se da cuenta que nos estamos sujetando únicamente a la autoridad de las Escrituras? Ahora, yo puedo sacar este pasaje de contexto y decirle, hermano, no es cierto que hay guerras y rumores de guerras, ya es el fin. O como algunos dicen, esto es principio de dolores. ¿Principio de dolores de qué? Si Jesús no le está hablando al pueblo gentil, le está hablando al pueblo del pacto que vino y lo rechazó. ¿Sí me está entendiendo?
Entonces, debemos de ser claros y permitir que la Escritura hable, que entender lo que la Escritura está diciendo. Así que Jesús, recuerden, responde, o podemos dividir su respuesta en sucesos remotos. Las guerras y los rumores de guerras no le decían a los discípulos el templo estaba por ser destruido, porque Jesús les advierte, van a pasar y van a haber guerras acá, guerras allá. Entiendan una cosa, el templo todavía no va a ser destruido. Son cosas que tienen que pasar. Incluso el Señor Jesús añade, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Verso 8, todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Y habla, entregarán a tribulación. Y por ejemplo, en el verso, vamos a Marcos, capítulo 13, para que usted se dé cuenta que tenemos el mismo argumento o el mismo desarrollo del texto. Verso 7, cuando oigan de guerras y rumores de guerra, no se alarmen. Marcos 13, 7. Deben suceder, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en todas partes y habrá hambres. Esos son principios de dolores de parto. Pero ya Jesús les dijo, esto no es el fin. Es decir, un terremoto no va a derribar el templo. Una guerra de las que van a oír no va a derribar el templo. Todas estas cosas van a suceder, van a ir aumentando. A eso se refiere el principio de dolores, cada vez van a ser peores, pero no es el fin. Y reitero la pregunta, ¿el fin de qué? Del templo. Es el tema que está tratando Jesús con sus discípulos. A ellos les va a enseñar cómo conducirse en esos últimos días del templo. En los últimos días del templo, no los últimos días del mundo, sino del templo. El grave problema de la iglesia actual en muchos sectores es que sacan algunos textos y los malinterpretan y generan una psicosis. Ahora, déjenme decirle, no es que Dios no regrese, de hecho, Dios está actuando siempre. Hoy podemos ver que incluso estos temblores, estos huracanes son una expresión de los justos juicios de Dios sobre la tierra. Pero eso no significa que estamos en el umbral del fin. No sé si me está entendiendo. Ahora, me detengo aquí nuevamente. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna duda en esto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Sí? Así es. Suponiendo que tuvieran esa comprensión y escuchan que un reino va a venir, va a levantar a su pueblo, va a haber una guerra contra ellos. Ya, esa es la ahorita está de ver en el templo. A ver, una psicosis, ¿no? Y un temblor, y todo eso va a ser el temblor que vive el templo. Hubiera ocasionado eso, creo que evitando que esas cosas se diera, Jesús responde a su pregunta. Ellos la generan, Jesús la responde. Sí, van a haber guerras, van a haber temblores, pero no se espanten. Eso es lo que hablamos en el tiempo pasado. La tierra, el miércoles, la tierra está sujeta a vanidad. Los hombres son pecadores, van a haber guerras, Sí. van a haber temblores, pero eso no es El final. exclusivo De la destrucción del templo. Exactamente. No vendría una destrucción inmediata. De hecho, entre el año 37 y más o menos 37 y 44, en el periodo de, no recuerdo qué emperadores romanos estaban, pero los historiadores dicen que entre el año 37
44, hubo en todo ese espacio una serie de terremotos y temblores devastadores. ¿Sí? Lo que podríamos llamar un ciclo de terremotos, que duró desde el 37 al 44, 7 años. No estoy diciendo que a diario, pero fueron constantes, que fueron fuertes terremotos, pero Jesús ya les había dicho, no teman, no es el fin. Recuerden que estamos hablando de señales, de señales remotas, de sucesos remotos, situaciones que iban a pasar, pero aún, si del 37 al 44 hay una serie de terremotos, el templo es destruido hasta qué año, ¿recuerdan? El 70. Así que son sucesos remotos, lejanos. Van a pasar, pero ustedes no se alarmen, no piensen, ya el templo va a ser destruido. No se alarmen, esto va a pasar y tiene que pasar, pero el templo todavía no va a caer. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Quizás nosotros pensamos, a veces la gente dice, es que nunca antes han pasado cosas como las que ahora están pasando. Nunca antes, ¿no conoce usted la historia? Vayamos a la historia y démonos cuenta que sucesos como estos han pasado. Eso es evidencia de que Dios sigue en control de su creación. Es decir, no seamos tan presuntuosos y pensamos que somos la generación que... La historia está llena de generaciones como la nuestra, necias, egocéntricas, y que el Señor ha actuado en contra de ellas. Muchos, en muchos lugares, en muchos tiempos. Tenemos que entender lo que Jesús está diciendo para no entrar en una expectación infundada. Muchas personas están diciendo el rapto viene, basados en pasajes que están estrictamente dirigidos al pueblo que iba a enfrentar la destrucción del templo y que tenía que saber cómo conducirse en esos momentos de crisis. Porque déjenme decir una cosa, en las crisis, aún estando enseñados, muchas veces no hacemos lo que debemos hacer. Por ejemplo, lo que pasó el 19 de septiembre. 2 horas, me parece poco, 2 horas poco después del simulacro que tuvieron en la Ciudad de México, vienen de veras y no hacen lo que en el simulacro habían hecho tan ordenadamente. Ahora Jesús le dice a los discípulos, les estoy diciendo estas cosas para que no se espanten. Se da cuenta que Jesús le dice a sus discípulos. Ahora, si Jesús está hablando de cosas que iban a pasar en el fin del mundo 2000 o 3000 años después de estos hombres, pues los engañó. Porque les dice cosas para que ellos no se espanten, pero resulta que ellos nunca las iban a ver. Así que Jesús mintió. Pero Jesús les dice, les estoy diciendo esto para que no se amedrenten. Recuérdenlo, ya les hablé antes, sépanlo, para que cuando sucedan estas cosas sepan cómo actuar. Así que Jesús mismo limita el alcance de su enseñanza. No se los estoy diciendo a los mexicanos del 2017, no se los estoy diciendo a nadie más que a ustedes, para que cuando vengan estas cosas sepan cómo deben de conducirse. Lo segundo, bueno, no sé si hermanos quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda en eso. No, cuando en el Antiguo Testamento el Señor dice está cerca, son cosas que suceden. En algunas otras ocasiones por medio de los profetas les dice no es para su tiempo, es para otras generaciones, y así sucede. Como en el caso del profeta Daniel, ¿sí? Cuando el Señor le dice a Daniel, sella la profecía porque no es para tu tiempo. O sea, el Señor es muy claro, no hay forma de malinterpretar. No es que yo pensé que era para esos días, pero bueno, resultó que no. O yo no pensé que fuera para ahora, que era para el futuro, pero es para ahora. No, el Señor es muy claro. Cuando dice está cerca, es porque está cerca. Con eso pienso que pudiéramos aclarar, porque esta sería la primera vez que
Jesús, que Dios haría algo que en la persona de Cristo que nunca había hecho. Él nunca había hecho, están haciendo cosas a unos, nunca lo van a ver, no se van a ver. Sería algo, primero, que nunca antes Dios había hecho, ¿no? Entonces, debemos entender que cuando el Señor dice, a través de los profetas o a través del verbo hecho carne, está cerca, es porque está cerca. ¿Sí? Cerca, refiriéndonos hacia las personas con las que está hablando, no cerca, refiriéndonos a los posteriores lectores del Escritura. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta, hermanos? Sí. Vivos. Si eran contemporáneos de Jesús, la mayoría oscilaba entre los 30 y 37 años, los discípulos que seguían a Jesucristo. Para el año 70 tenían un promedio de 70 a menos de 80 años. Estaban vivos, tomando en cuenta que eran personas diferentes a nosotros, no tomaban coca, no comían cerdo, eran personas fuertes, así que muchos de ellos estaban en buena condición cuando todas esas cosas sucedieron. Las vieron perfectamente. ¿Sí? Fueron testigos oculares. Primero de la profecía, la escucharon de primera mano, y segundo, fueron testigos oculares de que se cumplió al pie de la letra. Ahora, pasando de las señales que están, no me voy a enfocar o darle una explicación a cada una, solamente algunas que considero importantes y que de repente son difíciles de interpretar. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, hay algo que a veces es difícil, no para nosotros, para otros hermanos entenderlo. Por ejemplo, en el verso 14, Mateo 24, 14 dice: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada y para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, algunos hermanos dicen: esto no se ha cumplido. Pero ahí viene el problema, porque Jesús en ninguna parte hace un cambio de tiempo. Todo lo que Él está diciendo es respecto a la destrucción del templo. Y esta declaración tiene que ver con ello. El Evangelio del Reino será proclamado en toda la tierra habitada y para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez tenemos la palabra telos, la culminación. No el fin del mundo, sino la culminación de la era. ¿De la era de quién? Del templo. Con esto batallan muchos, porque dicen: el Evangelio no ha sido predicado todavía. Hay muchos lugares donde el Evangelio no se conoce. Pero ¿dónde Jesús hace la transición de la respuesta a los discípulos a 2000 años más adelante? Si usted sigue el argumento de Jesús, en ningún momento hace la transición. Jamás les dice: bueno, ahora les voy a hablar de otra cosa, del fin del mundo. Pasando del templo, ahora quiero también aprovechar para hablarles del fin del mundo. No hace esa transición. Jesús estaría siendo demasiado ambiguo, porque los discípulos tenían que tener una mente demasiado hábil para decir: a ver, vamos a seccionar. Jesús está hablando de estas cosas, pero esto debe pertenecer al fin del templo y esto debe pertenecer al fin del mundo. Y vamos a ir separando estas cosas para... Ellos tenían una sola pregunta en su mente: la destrucción del templo. Así que el verso 14 entra dentro de las señales que llamaríamos inmediatas, o de las indicaciones cercanas de que el templo está por ser destruido. ¿Recuerdan cuando hablamos de este pasaje que decíamos que Pablo, por ejemplo, en sus cartas dice que este evangelio ha llegado a los confines de la tierra? Y por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 23, en Mateo 10, 23, si alguien quiere ir a esta parte de las Escrituras.
Mateo, sí. Si hay una mala o por uno de los maestros. No, Mateo, capítulo 10, verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En el contexto de Mateo, la venida del Hijo del Hombre tiene que ver con la destrucción del templo. Ahora, piensen en esto. Por más grande que sea un lugar, Jesús le dice a los discípulos, les aseguro que no terminarán de recorrer toda esta tierra antes de que venga el Hijo del Hombre. Quienes piensan que esto tiene que ver con el fin del mundo, tenemos un grave problema. 2000 años no les ha alcanzado para recorrer. Jerusalén y sus alrededores. No sé si se entiende el mundo. Así es, nosotros debemos entender a qué se refiere el lenguaje. Cuando el apóstol Pablo dice que el Evangelio ha llegado a los confines de la tierra, él no está diciendo ha llegado a cada ser humano, él está diciendo ha llegado a las más grandes ciudades. ¿Sí? Y si ha llegado a las más grandes ciudades, ha llegado a todo el mundo. ¿Sí? Así es. Los mataban y creo que esa no era una noticia que se quedaba en una ciudad y en Quito, sino ese asesinato de los cristianos era muy grande, era una cuestión que se estaba repartida por todos. Y donde sabía se están matando a los cristianos, yo me imagino la pregunta lógica que harían las personas es ¿quiénes son esos? ¿Qué es lo que están matando? ¿Qué creen que un hombre que se llama Jesucristo? Yo quiero que la noticia era sonada en toda la tierra, aunque no significa que todos la creían. Por lo menos sabían, se mataron a los cristianos. El Imperio Romano unificaba a cada lugar que había traído bajo su gobierno. Eso hacía también que las noticias buenas o malas fueran de dominio no de una región local, sino de toda la tierra que estaba bajo el Imperio Romano. Ahí también podemos encontrar la respuesta de este versículo. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice este Evangelio del Reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin? La palabra naciones, a diferencia de como nosotros la entendemos, una nación es una gran extensión del país. Por ejemplo, México es todo el territorio, la nación, o América del Norte, Estados Unidos. Esa es una nación, pero en el contexto de la escritura, una nación no era una extensión, no era un país completo, sino la palabra significa grandes ciudades. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. A veces queremos entender el texto en nuestro idioma y no en el idioma en el que fue dado. Entonces pensamos nación y decimos, bueno, México no ha sido evangelizado al 100%. Sí, pero en el contexto y en la cultura hebrea, una nación no era un país, sino era una gran población de gente, eran ciudades, las metrópolis, como hoy las llamaríamos. Entonces eso hace que tengan sentido las palabras de Jesucristo. Cuando el Evangelio llega a Roma, llega a una nación. No estamos hablando del país como tal, del territorio, de la geografía, sino de lo que está bajo su gobierno, bajo su imperio. ¿Sí me están entendiendo? Se cumple esta profecía. ¿Hermano? También, no sé si tiene que ver, pero en algunos pasajes del Antiguo Testamento se refiere a toda la tierra y por el contexto podemos darnos cuenta de que habla de Israel. Así es, exactamente. Toda la tierra no es
todo el mundo, como nosotros lo entenderíamos, sino a veces toda la tierra que es conocida o toda la tierra a la que se está refiriendo. Por ejemplo, cuando los profetas caminaban por Israel y decían, el Señor viene con juicio y toda la tierra será desolada, no está diciendo todo el mundo, sino toda la tierra donde yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros hoy lo entendemos como, cuando decimos toda la tierra, pues estamos diciendo el planeta, pero nuestra forma de hablar es diferente. Además, ellos no estaban diciendo, Señor, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo y cuándo va a ser la destrucción de toda la tierra? Están hablando de la destrucción del templo, única, exclusivamente. Y usted puede leer, yo sé que muchos de nosotros venimos de una escuela donde se nos ha enseñado que el fin del mundo, que tiene que ser reconstruido el templo en Jerusalén y que va a haber una gran tribulación y muchas de esas cosas, y de repente leer el texto tal y como es dado, choca, porque dices, que yo he creído toda mi vida otra cosa. A mí me han enseñado toda mi vida otra cosa. Pero estamos tratando de ser fieles al texto, solamente al texto. Seguir el argumento, conocer la pregunta y ver la respuesta tal y como fue dada, sin meter nada de nuestro tiempo, sino solamente interpretarlo en el tiempo en que fue. Les repito, no voy a explicar versículo por versículo, porque lo he hablado, solamente quiero dar el panorama general. Y aquí va algo con lo que yo había luchado mucho durante muchos años. Verso 29, Mateo 24, 29. Y explicando esto, quiero también comenzar a concluir la exposición. Verso 29. ¿Alguien puede leer Mateo 24, 29? Inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Observen ustedes esto. Así que entendemos que más o menos en el año 33 el Señor Jesucristo está hablando de la destrucción del templo. Le dice a los discípulos que sucederán cosas que van a ser graves, pero aún está lejos la destrucción del templo, no se angustien. Pero en el verso 15 les da una señal que es anticipatoria a la caída del templo. Esta sí es una señal cercana. En el verso 15 dice, por lo tanto, cuando vean la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que está leyendo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y vamos a ver a Marcos, porque Marcos añade algo que Mateo no añade, pero que nos aclara la situación. Marcos capítulo 13. Capítulo 13, verso 14. ¿Alguien puede leer, perdón, esta parte? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el filete de tienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta ahí nada más, hermano. Vamos a Lucas 21:20, que nuevamente encontramos la misma respuesta. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Van a oír de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, pero nada de eso habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero cuando ustedes vean que Jerusalén comienza a ser sitiada, entonces tengan por seguro que el día ha llegado. Observen ustedes. Esto es interesante, ¿sabe por qué? Había muerto un emperador en Roma y Tito había sido llamado a Roma para ver a Vitelo, me parece, el padre de Tito, Vespasiano, sí, gracias, el padre de Tito, para verlo coronado como emperador tras la muerte de su antecesor. Entonces, Tito va marchando con su ejército y no con fines de guerra, sino que se conduce a Roma. Lo curioso es que pasando por Jerusalén, se desvía y dice, sí, por la ciudad, aprovechando que me queda de paz. Era una guerra no planeada.
Jerusalén no estaba esperando eso. Los agarró desprevenidos. Muchas veces los judíos ya habían resistido a los romanos que los habían vencido. De hecho, habían recibido la orden de no sitiar a Jerusalén, porque Flavio Josefo dice que los judíos de ese tiempo eran terribles en la guerra, eran bestias. Entonces habían decidido no sitiarla. Lo único que tenían que hacer era llegar hasta Roma y ver a su padre coronado, pero en el camino sitia a Jerusalén. Y eso fue precisamente lo que Jesús les había dicho: cuando vean a la ciudad rodeada, sepan que el día del que les estoy hablando, no del fin del mundo, sino de la destrucción del templo, llegará. Y entonces la palabra de Jesús: aprendan de la higuera, que cuando brotan sus renuevos, el verano está cerca. Es decir, una vez que ustedes ven que un árbol comienza a dar retoño, saben que la estación ha llegado y el florecimiento y el crecimiento del fruto es inmediato. Lo mismo está diciendo Jesús: cuando vean Jerusalén rodeada, sepan que ahora su destrucción no se detiene. Tito no va a dar la vuelta, Tito no va a marchar atrás, Tito va a barrer con la ciudad. Obviamente Jesús no menciona a Tito, pero nosotros sabemos que esa era la tendencia. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. Y esto nos lo explica bien Lucas en el verso 20. Cuando ven a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción está cerca. Huyan. ¿Sí, hermano? Tampoco tenía la idea de destruir. Así es. Exactamente. Son cosas que nosotros diríamos fueron fortuitas, pero desde el punto de vista bíblico estaban encaminadas por la poderosa mano de Dios. Nosotros diríamos: qué mala suerte que el soldado haya soltado la flecha y haya incendiado el templo. Nosotros sabemos que es el cumplimiento exacto de lo que Jesús había dicho anticipadamente. Y en Mateo 24, por esto les repito, quiero cerrar. Esto es con lo que luchaba yo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dos cosas. Jesús está hablando que cuando Jerusalén es rodeada, sobre ellos se iba a desatar una gran tribulación. Es curioso, hermanos, que en Apocalipsis se nos habla de una tribulación que dura 1260 días, o tiempos, y la mitad de un tiempo, o 42 meses. ¿Sabe qué es, si cabe la palabra, lo curioso? Que la destrucción de Jerusalén duró 3 años y medio. ¿Coincidencia o cumplimiento? Muchos cristianos están esperando una tribulación al final de los días de 3 años y medio. Me temo que llegaron tarde, hubieran nacido unos 2000 años atrás y les hubiera tocado. ¿Coincidencia o cumplimiento? ¿Qué cree usted? Yo creo que es cumplimiento. Y Jesús dice, después de esa tribulación, de esa gran tribulación, Mateo 24 dice en el verso 21, porque habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Así que vamos a seguir el argumento de Jesús. Cuando ustedes vean que Jerusalén es rodeada, sepan que ha llegado la destrucción del templo, que ha llegado una gran tribulación que nunca antes ha habido en la historia, ni después de esta la volverá. Lucas la llama los días de venganza. Dios vengándose de un pueblo que tuvo a Cristo en la carne y lo despreció al grado de crucificarlo. Lucas lo llama días de venganza para Israel. Y luego Jesús añade en el verso 27 que inmediatamente después de esta gran tribulación, aquí es donde muchos se pierden. Y reconozco, yo también me perdí. Porque yo creía, como algunos creen, que el verso 29 se refiere a el final de los días, cuando el sol se oscurece y la luna no dé más su resplandor. Pero el Señor Jesucristo dice inmediatamente después. Inmediatamente después son 2000 años después.
Si inmediatamente después no significa inmediatamente después, entonces ¿qué significa? Si inmediatamente después, como algunos dicen, en realidad el Señor Jesucristo está aquí hablando de un lapso de tiempo, bien, ¿por qué Jesús no dijo mejor y después de algún tiempo sucederán estas cosas? ¿Por qué dijo inmediatamente después, hablando con urgencia? Como cuando nosotros le decimos a alguien, haz esto, e inmediatamente después haces lo otro, hablamos con urgencia. Y Jesús está hablando con urgencia. Cuando ustedes vean esta tribulación, inmediatamente después sucederán estas cosas. Esto, el juicio, vendrá inmediatamente después de esa gran tribulación. Esos días de venganza serán coronados con la misma mano del Hijo de Dios, destruyendo a los impíos rebeldes que se opusieron a Él durante su ministerio en la tierra. Inmediatamente después. Para eso tenemos que regresar a las profecías de Daniel y entender lo que implica la venida del Hijo del Hombre, regresar a Isaías y ver lo que se habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Pero lo que Jesús estaba anunciando era el fin de un pueblo que recibió la gran bendición de ver al Verbo hecho carne. Aún así lo despreció, se burló y persiguió a sus emisarios, persiguió a sus discípulos. Como Dios en la persona de Jesucristo no habría de venir a castigar a un pueblo tan rebelde y tan necio. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? Toda la Escritura nos lleva a algo. Temamos pues, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es cierto que no nos espera una gran tribulación al final de los días, pero a los enemigos del Evangelio les espera un hervor de la ira de Dios por haber rechazado a aquel a quien Dios ha presentado como el Salvador de los hombres. Así que bien, hermanos, mientras algunos distorsionan la palabra del Señor, infunden temor, infunden miedo, nosotros debemos estar avisados y conocer la Escritura con la diafanidad, con la claridad con la que el Señor Jesucristo habla. Incluso algunos pastores hablan de esto como algo enigmático que está oculto, pero me parece que la intención de Jesús era revelar lo que para la mente de los discípulos no estaba claro. ¿Cómo pudo entonces Jesús hablar cosas que iban a confundir al pueblo? Jesús no es Nostradamus que habla en enigmas y que hablaba en enigmas y en adivinanzas. Jesús hablaba con tal claridad que sus discípulos podían entender y salir de toda duda. Ahí está la explicación de la palabra de Dios. Espero que nuestros corazones sean fortalecidos y animados a saber que nuestro Dios es veraz en todo lo que dice. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? En realidad la Biblia no habla de una tercera guerra mundial. O sea, no estoy diciendo que no pueda suceder, pero no es el programa o no es lo que ocupe antes. Eso seguirá sucediendo hasta que el Señor ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Puede suceder una tercera guerra mundial? Sí, pero eso no significa que sea el fin del mundo. Lo único que indicará que el Señor vuelve es cuando Él aparece. La única forma que sabemos que el Señor está, Pablo me parece que lo deja muy claro, que es necesario, preciso es que Él reine hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Le decía el viernes a unos hermanos, si ustedes me preguntaran, ¿crees que Jesús puede volver en ese tiempo? Yo les diría no, y no porque no crean su venida, sino porque veo que muchos son rebeldes al Evangelio. Pablo dijo, es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos vengan a estar bajo sus pies. Mucha gente rebelde al Evangelio. Muchas personas se oponen a la verdad del Evangelio, más aún ahora. Y Pablo dijo que Él no entregaría el reino hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Así que eso implica que Él no volvería en este tiempo, porque muchos nos han sometido a su autoridad. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Prediquemos el Evangelio. Porque a través de la predicación del Evangelio los enemigos vienen a ser amistados con el Señor.
tenemos mucho trabajo por ver. Sigamos así. Inclina su rostro y vamos.